Supercrack Estrella presenta Las brujas prohibidas en Bergen, Noruega. Cómo descubrir si las brujas fueron reales o un mito. Hubo un tiempo donde las brujas fueron ferozmente perseguidas en la Edad Media, pero ¿cómo saber si había algo de real en todo esto de las brujas? Tenía que descubrirlo por mí mismo, y eso fue lo que hice. Sabía dónde tenía que buscar, en fotografías antiguas de Bergen, Noruega, y esto fue lo que hice hasta que me topé con una posible bruja. Me fijé en cada persona que aparecían en estas fotos de Bergen, Noruega, hasta que encontré a una señora en medio de la calle, quieta parada con los brazos en jarra, mirando muy intensamente un punto fijo, que era lo que estaba mirando con tanta concentración. Recorte la imagen hasta tener un punto de lo que mira, y allí aparece una pequeña esfera levitando, volando a la altura de sus ojos. La fotografía donde aparece esta bruja es del año 1909, la foto está realizada en la ciudad de Bergen, Noruega. A simple vista no se aprecia la esfera voladora, hay que realizar aumentos en la foto para llegar a tener a la vista esta bola que vuela a la altura de los ojos de la mujer, que en otra época eran consideradas brujas. La bruja está parada en medio de la calle, con los brazos en su cintura a modo de jarra. Mira con total concentración la esfera voladora. La esfera que sobrevuela a la altura de sus ojos es un tipo de tecnología muy avanzada para el año 1909 y para nuestra época también, una especie de dron del tamaño de una bola de tenis. En el año 1909 esta bola volando era como ver magia, por esta razón se consideraba a la mujer como una bruja. La mujer de la fotografía seguramente se percató de que estaban realizando una foto con una de esas cámaras antiguas, que eran del tamaño de una caja de zapatos. En ese momento que está realizando la foto, deja una prueba de su existencia para que en el futuro la persona indicada relacionada con los viajeros del tiempo pueda verla. En este caso es mi canal. La mujer seguramente es la mujer que fue apodada en 1970 como la mujer de Isdal, seguramente una viajera del tiempo. La mujer de Isdal fue asesinada por los hombres de negro en Bergen, Noruega en 1970, ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. Los nazis la llamaban Sigrun, mujeres que los nazis usaban para viajes en el tiempo con algunos poderes. Los nazis escondieron una de sus máquinas del tiempo llamadas campanas en Bergen. Esta es la razón por la que aparecieron muchas viajeras del tiempo en Noruega. En el año donde se realizó la foto de la bruja, seres de otras dimensiones se estaban llevando a seres humanos a otra dimensión. La misión de estas brujas era localizar a estas personas para llevárselas a su mundo. Las esferas voladoras localizaban a los elegidos. El Waratah desapareció con 211 personas a bordo, frente a la costa de Sudáfrica a finales de julio de 1909. Jamás aparecieron sus cuerpos, los botes salvavidas, ni ningún otro resto de la embarcación. El Waratah se convirtió en una de las desapariciones más misteriosas. Rumbo a lo desconocido. Estas brujas participaron en el descubrimiento de Villa de los Misterios de Pompeya. Para conocer la historia de su descubrimiento, hay que situarse en enero de 1909. En un terreno en ruinas cerca de las excavaciones arqueológicas de Pompeya, Aurelio Item se encontraba de casa con unos amigos. Aurelio era sobrino de Jacob, que llegó a Nápoles procedente de Bonadus, en el cantón de los Grisones, en 1829. El terreno en el que cazaba era de su propiedad y se encontraba a pocos metros del Hotel Suisse, fundado unos años antes por su padre Vincenzo. Estas brujas modernas se suelen alojar en hoteles, como el caso de la mujer de Isdal en 1970. En 1909, el Arizona Gazette publicó un artículo sobre el hallazgo de artefactos egipcios antiguos encontrados en una cueva en el Gran Cañón, descubiertos por el explorador Geckinghai. ¿Hay evidencia de artefactos o civilización egipcia antigua en el Gran Cañón, o es una leyenda urbana? Las brujas también participaron en el descubrimiento santuario antiguo en la ciudad de David. Pruebas de máquinas del tiempo en el año que aparece la bruja de Bergen 1909. La ola de ovnis de Nueva Zelanda de 1909. Recordemos la cercanía de Nueva Zelanda con la Antártida, donde muchos nazis escaparon con su tecnología de máquinas del tiempo que eran usadas por estas brujas. Durante poco más de un mes del invierno de 1909, cientos de neozelandeses reportaron haber visto dirigibles de diversas formas y tamaños surcando el cielo. Llegaron informes de avistamientos de personas de todo el país, y en las zonas de máxima actividad dirigible, el interés público por el tema alcanzó tal nivel que multitudes se congregaron en las calles por la noche con la esperanza de ver el barco fantasma, como se le conocía entonces. Mi investigación en registros periodísticos antiguos indica que hubo más de un objeto involucrado, aunque en ningún momento durante el período de avistamiento se reportó en ningún periódico el avistamiento simultáneo de dos o más aeronaves.
Los avistamientos se registraron tanto de día como de noche, y la mayoría a larga distancia. En el pequeño número de avistamientos a corta distancia reportados, ningún testigo aparentemente estuvo nunca a menos de 30-60 metros. En el momento del revuelo, no se operaban dirigibles maniobrables ni globos de gas en Nueva Zelanda. Los periódicos que aceptaron la hipótesis de los dirigibles y no intentaron justificar los avistamientos como fenómenos naturales mal interpretados, apostaron por la creencia de que un inventor rural era responsable de los objetos. Esta teoría cayó en desuso cuando se reportaron dirigibles fantasmas sobre el este de Australia al extinguirse la ola neozelandesa. La actividad de los dirigibles comenzó, y fue más intensa, sobre el extremo sur de la isla Sur, donde se habían establecido numerosos asentamientos durante la fiebre del oro años atrás. En las semanas siguientes, los objetos aparentemente se desplazaron hacia el norte, abriéndose camino hacia el interior del país antes de, al parecer, dirigirse a Australia. Los avistamientos de 1909 comenzaron en julio. El primer periódico en reportar un avistamiento fue el Cluta Free Press, de Balcluta, que declaró el día 13 que varios residentes de la cercana Stirling habían jurado haber visto las luces de lo que solo podría haber sido un dirigible volando en el cielo unas noches antes. 3. Hubo un intervalo de varios días y luego el dirigible fue avistado nuevamente en Caca Point, también a solo unas millas de distancia. Con algo de retraso, el 27 de julio, el Cluta Líder, de Balcluta, dio cuenta de los avistamientos. Un tal señor George Smith declaró al periódico que los residentes de la playa veían el objeto todos los domingos. El periódico continuó. El sábado por la noche, 24 de julio, media docena de niños jugaban en la playa de KKPT. Cerca del señor Bates, cuando vieron un enorme objeto iluminado que se movía en el aire. Parecía que iba a posarse en KKPT. Su luz se reflejaba claramente en el tejado de la casa del Dr. Fitzgerald. Los niños pensaron que la linterna lo atraía y huyeron, quedándose en la playa. El dirigible planeó entonces alrededor de las rocas de la antigua estación de pilotaje y casi los rozó. Poco después desapareció. Los niños dijeron que era tan grande como una casa. El señor Robert Grigor, topógrafo de Balcluta, propone una nueva teoría que, sin duda, es tan factible como la teoría de los dirigibles. Escribe, con referencia a las misteriosas luces vistas en Stirling, Kelso, Milton e Invercargill, me atrevo con toda seriedad a considerar el suceso como una visita de otro mundo realizada por seres tan avanzados en intelecto y conocimiento que, al ritmo actual de progreso en descubrimientos e invenciones, es posible que nos encontremos en una fecha no muy lejana. Los chinos poseían una literatura escrita 3000 años antes que nosotros, y si el progreso se hubiera producido al mismo ritmo que el nuestro, ¿cuáles serían nuestros conocimientos y nuestro poder? Desafortunadamente, los chinos se mantuvieron relativamente al mismo nivel y progresaron poco. No así los seres que ahora nos visitan. No creo que debamos temer la forma en que esos seres se nos presenten. En las Sagradas Escrituras se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. No es razonable suponer, con el elevado ideal que tenemos ante nosotros, que son hombres de intelecto superior, dotados de sabiduría y conocimiento adquiridos a lo largo de largas generaciones, y que han sido capaces de resolver algunos de los misterios naturales que aún no hemos podido comprender. Supondremos que han logrado construir una máquina capaz de viajar por el espacio, por ejemplo, un cilindro hermético alimentado con aire comprimido de su propia atmósfera, capaz de mantenerlos vivos indefinidamente, con radio como fuerza motriz y fuente de luz. Llegan a nuestra atmósfera en las cercanías y sobrevuelan para adaptarse a ella. Ven la luz eléctrica en Kaitangata y las luces alrededor de las dragas de Waikaka y Mataura, y se les ve en Kelso e Invercargill, que probablemente sea la ciudad más grande que han descubierto hasta ahora. Parecen capaces de vivir a una altitud de 900 o 1200 metros, y su primer aterrizaje sin duda será a esa altura en algunas de nuestras tierras altas. ¿Podemos hacer algo por ellos? Podrían estar en serios problemas tras su viaje sobrenatural. Se podría observar la altura con un instrumento y comunicarse mediante un globo cautivo si no están tan altos. Nuestros reflectores podrían ayudar y se podría probar la telegrafía inalámbrica. Nuestro conocimiento actual del espectroscopio podría analizar la composición de la luz. Hay tantos informes disponibles que incluso el gobierno podría participar en la investigación, ya que creo que es un asunto de gran importancia y merece la atención de los expertos en astronomía. El señor Wragge, Clemence L. Wragge, un astrónomo de gira en aquel entonces, podría dar su versión sobre el asunto que ahora conmueve a nuestra región.
Miles de observadores están ahora al acecho. El Oamaru Mail del 30 de julio afirmó con bastante razón que hay algo inquietante en los rumores de que aeronaves sobrevuelan la Tierra en los extremos norte y sur de este país. Parece que, justo ahora, hay aeronaves en el aire. El problema es que, como es habitual, no se han mantenido allí, sino que han sido víctimas de la ley de la gravitación. Esto hace referencia a los experimentos con Zeppelin en Alemania. Pero las muestras que han adornado los cielos de Nueva Zelanda parecen ser menos propensas a este defecto de inestabilidad que las producidas en los mayores centros del mundo. Las nuestras, según todos los informes, son susceptibles de un control absoluto. No muestran tendencia a caerse y a romperse en astillas. Lo sorprendente es que, si con recursos comparativamente escasos de conocimiento, habilidad mecánica y dinero, los inventores neozelandeses de máquinas voladoras pueden tener tanto éxito como se cree, en el viejo mundo aún se experimentan dificultades para fabricarlas de forma segura y eficaz. Al día siguiente se registraron 3 avistamientos interesantes. El Mataura Ensign, de Gore, informa que un peón de granja en Green Valley, mientras alimentaba a los caballos a primera hora de la mañana, oyó un extraño zumbido que los asustó. Al mirar hacia afuera, vio una aeronave de unos 45 metros de largo. Tenía luces delanteras y traseras y se movía tan rápido que, cuando despertó a sus compañeros, las luces eran tenues en la distancia. También a primera hora de la mañana, un residente de Grosvenor St. Dunedin, informó haber visto una aeronave. Las brujas como la de Bergen las ha habido a lo largo de la historia, cuenta Ramón J. Sender, que tenía un niño amigo suyo, que se llamaba Froilán y el año 1909, murió electrocutado, al contactar su pequeño cometa de trapos y de cañas, con un cable de alta tensión. Los vecinos del pueblo afirmaban que aquello ocurrió por el influjo nefasto del cometa Halley, como el que también se atribuía a un tremendo terremoto ocurrido en México y a la inundación que causó la desgracia de la niña Omaira y de sus paisanos colombianos, muertos unos por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y por las corrientes de lodo que dejaron sin vivienda a muchos ecuatorianos. Sender esperaba la vuelta del Halley para el año 1985 y creía, más loco que yo, que Froilán volvería a visitarlo, montado en su cola. Hasta Ramón J. Sender sentía en su interior, como los campesinos más humildes, el paso de los ovnis o platillos volantes, y creyó que su amigo el niño Froilán marcharía por el espacio, montado en el cometa Halley. Trató de esperar el nuevo paso de dicho cometa, pero Ramón J. Sender no vivió hasta el año 1985. Pero así como Sender sintió en su mente las aventuras del cometa, tal vez fuera él mismo, el que influyó sobre mí, y ese impulso me obligó a esperar la llegada de Froilán, para entregarle una rana cogida en la balsa del monte, donde Froilán se supone había subido o lo habían montado en el cometa. Y hablando de la rana escribí lo siguiente: buen regalo para Froilán, que también es anfibio, porque yo lo vi en la tierra de Huesca y venía e iba por el espacio, a otros espacios más lejanos. Efectivamente lo vi en Huesca, pero a través de los escritos de Ramón J. Sender. Sender y yo estuvimos influidos por la inquietud, presente en la misma Biblia, por ejemplo del carro de fuego, del profeta Elías, que bajó del cielo para llevárselo. También, seguramente, Ramón J. Sender conocería a la hermosa Julieta de Barbastro, mujer amada por todo el mundo, porque además de bella era poetisa y pintora. Un amigo convivió con ella en París y en Cuba y tuvo novios y amantes en Huesca y en Madrid. Pero ella tuvo amigos de lejos de la tierra, como los gatos venusianos, como ella los llamaba, que de vez en cuando se ponían en contacto con ella y le decían que serían felices si se iba con ellos, en su ovni. Amaba el arte porque pintaba cuadros al estilo naif y se los presentaron, en una exposición, después de muerta. Ella nunca quiso dejar esta tierra, que unas veces la hacía feliz y otras la tenía durmiendo debajo de una escalera, en la calle Argensola. Tal vez fue una buena señora la que le dejó ese refugio. Siendo ya mayor, repartía periódicos por Barbastro. Murió en 1979 a los 80 años y todo el mundo la quería, sobre todo la juventud. No se sabe cómo era el ovni en el que la querían llevar, como tampoco se conoce la maquinaria del carro de fuego de Isaías. Todos los medios de volar por el espacio gozan del misterio de los ovnis, como hemos visto en el cometa Halley, en el ovni de Barbastro y en el vehículo de Isaías. A Moisés le hablaba el Ser Supremo, desde una zarza ardiente, que tal vez fuera una nave, dotada de una gran iluminación. ¿Y qué sería el Arca de la Alianza? Lo ignoramos, pero pudiera ser un aparato con energía nuclear, con el que produciría el maná, alimento completo para subsistir en medios artificiales, como las pastillas que consumen actualmente los astronautas.
Al llegar la Edad Media, cuando alguno se atrevía a confesar haber visto algún objeto volante, muchas veces perdía su vida, por obra de una justicia cruel. Pero el florentino Giotto en el siglo XIV pintó en un cuadro titulado Adoración de los Magos, la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta la cuna de Jesús, en el portal de Belén. Pintó una estrella con una habilidad, que hace comprender la escasa velocidad que llevaba, para que los Reyes Magos, no se perdieran. Pero no solo es el pueblo el que se interesa por estos hechos, sino que los mismos astrónomos, le pusieron el nombre de Giotto, a la sonda espacial europea, AE, que lanzaron en 1986, para encontrarse con el cometa Halley. Más máquinas del tiempo en el año 1909. 15 de octubre de 1909. Plaza Mayor de Salamanca. 19:30 de la tarde. Un salmantino no identificado sale al centro ajardinado de la Plaza Mayor y escruta el firmamento. Su mirada se dirige a una luz extraña que no acierta a explicarse. Los más curiosos tardan poco en alzar sus miradas en la misma dirección. Pronto, un extraño punto de luz está en boca de todos. El revuelo es tal que los reporteros del Lábaro y El Adelanto llevan el avistamiento misterioso a las páginas de sus periódicos. Media Salamanca estaba en los jardines de la plaza, dirigiendo su vista a las alturas. Da comienzo una animada investigación colectiva. No sé. Parece que se mueve, que se eclipsa. Un grupo de muchachos bautiza entre gritos el fenómeno. La estrella del Rago. La estrella del Rago. Un joven estudiante de preparatorio de Derecho carraspea y se pone muy serio antes de referirse a esos mundos luminosos que tachonan la inmensidad del espacio. El afectado prólogo del estudiante es el pie perfecto para la intervención de los más duchos en temas espaciales. Uno afirma que el punto luminoso es Marte, otro lo niega y dice que es Aldebarán. Los dos se ensarzan en un contencioso acerca de la opacidad y la claridad de los planetas. Un tercero corta la discusión. Ni es Marte ni Aldebarán ni estrella alguna de la galaxia. Esa luz es ni más ni menos un globo dirigible. Fundamenta su teoría en las noticias de los periódicos, por los que se ha enterado de que el famoso aeronauta Santos Dumont está pasando unos días en una finca de la provincia, Arauso, propiedad del marqués de Ivanrey. Como nadie está seguro de si lo que están viendo es Marte, Aldebarán, un globo o a saber qué extraño objeto volante, los entregados reporteros de El Adelanto abandonan la Plaza Mayor decididos a resolver el misterio. Se encaminan al observatorio espacial instalado en el Instituto de Enseñanza Media, actual patio de escuelas menores. Un inciso. ¿Tenemos hoy en día observatorios espaciales en los institutos? Dejo la pregunta ahí y me voy corriendo al patio de escuelas a ver qué hacen los periodistas de El Adelanto. Es el día de Santa Teresa, es festivo, y el instituto está cerrado. A los intrépidos reporteros se les ocurre colarse a través de la vivienda del conserje. Pero también está cerrada a cal y canto, porque ese día se casa su hija y toda la familia está fuera. No hay forma de acceder al observatorio. Al día siguiente los redactores del Lábaro publican su postura respecto al misterio. Dictaminan que el punto luminoso es el planeta Marte. Y de propina regañan a sus lectores por no tener la cultura cósmica que corresponde a ciudadanos de la erudita Salamanca. Los reporteros de El Adelanto, con un sentido del humor más estelar, menos dados a regañar lectores y a dar por cierta una explicación que ellos no han podido probar, prefieren dejar el misterio sin resolver y cierran el artículo con un en fin, que la cosa está en el aire. Seguramente he visto mucha tele, mucho expediente décimo, mucha peli de ciencia ficción, pero algo raro parece que el planeta Marte sorprenda de repente con su presencia a media ciudad. Voy a tomarme la libertad de añadir otro trío de puntos suspensivos, que no siempre se tiene la oportunidad de hacerlo. 2 meses después, el Lábaro persevera en su tono de escepticismo sideral y cuenta así otro hecho extraño acontecido en Roma. Por pasar el rato. Roma la Grande. ¿Se acuerdan ustedes de lo que nos pasó aquí en Roma la chica con lo del globo luminoso, cuando salió la gente a las aceras de la plaza, a mirar al cielo, y descubrimos al planeta Marte? Pues ahora acaba de ocurrir una cosa parecida en Roma la Grande, la auténtica. ¿Han salido las gentes a la calle? ¿Se ha detenido la circulación de carruajes? ¿Han descubierto un punto blanco, luminoso, en el azul del cielo, y han dicho si sería un globo dirigible? Lo mismo exactamente que nosotros, los de la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Tienen los romanos una razón en su favor, para la extrañeza? El punto luminoso lo vieron a la luz del día. Ya era para dudar si sería un planeta. Los sabios de Roma han enseñado a las gentes que el punto luminoso es el planeta Venus.
Definitivamente he visto mucha tele, porque cualquiera que en sus tiempos, o cuando ha tenido tiempo, haya echado aunque sea un pequeño vistazo a historias, películas de ovnis sabe que el planeta Venus es la excusa más utilizada para disimular conspiraciones y naves extraterrestres llegados a este punto, por pasar el rato. ¿Y lo del Área 51 cómo sigue? ¿Alguien sabe si se han desclasificado ya sus actividades? Y ya que estamos, volveremos a ver juntos a Mulder y Scully en una nueva entrega de Expediente Décimo. Cualquier información que tengáis no dudéis en comunicarla. Aunque solo sea por pasar el rato. Iba a despedir la entrada con aquello de: desde la emisora de la libertad nuestras esperanzas están con ustedes. Pero me ha parecido un poco exagerado. Entre 1909 y 1912 hubo otra ola de avistamiento de ovnis, ante la cual hubo otra explicación al tema extraterrestre, por ejemplo, una carta enviada en 1909 a un diario de Nueva Zelanda que sugería que eran naves que vienen de Marte y que tienen un poder atómico. Camine con una bruja en la Virgen del siglo XVI. Un recorrido ficticio autoguiado. Esta gira ficticia lo lleva de vuelta al 7 de abril de 1590 y sigue a Anne Pedersdotter, quien ha sido condenada a arder en la hoguera, condenada por una bruja. Acompáñenla en su último paseo por Virgen del siglo XIX, mientras relata la historia de su fallecimiento. Desde la respetada esposa de un prominente sacerdote y maestro, los mejores amigos de la esposa del gobernador, hasta ser declarado culpable de brujería. Anne lo guiará por Bergen, el fiordo de Bergen, revelando los hitos del siglo XVI de este poderoso puerto pesquero. Encontrarás las casas de madera de Bryggen, Lille o Bergaten, la calle adoquinada más antigua de Bergen, y pasarás por el famoso mercado de pescado en Strandkajen. Ella te llevará hasta el monumento a las brujas en la punta de Nordnes, el sitio de su ejecución a la hoguera por bailar o ser pelirroja. Leyó los juicios reales por brujería y escribió esta novela. La escritora Anja Bergman accedió a las actas por las que, en la Noruega del siglo XVII, se ejecutó a cientos de mujeres. En Las Brujas del Bardo la historia se cruza con una trama que involucra el amor. Las Brujas de Bardo es una novela histórica de la escritora inglesa Anja Bergman, que nos transporta al siglo XVII en el inhóspito y helado nordeste de Noruega, más precisamente en la isla de Bardo, provincia de Finnmark. Inspirándose en los terribles hechos reales de la caza de brujas que tuvieron lugar en la isla de Bardo entre 1662 y 1663, la autora nos sumerge en un relato fascinante donde se oponen la superstición, la misoginia y el abuso de poder frente a la fortaleza del espíritu humano y la lucha por la supervivencia. Es posible enmarcarlo dentro de un subgénero de la novela histórica con matices feministas, que resalta las capacidades y la fuerza de la mujer para subsistir en un mundo gobernado por hombres. El libro se destaca por su mezcla de ficción histórica y elementos sobrenaturales. Las fuerzas de la naturaleza, en sus formas mineral, vegetal y animal, parecen estar munidas de espíritu propio, gracias al cual luchan por rebelarse contra el ambiente opresivo creado por los hombres. Además, muchas de las mujeres acusadas se identificaban con el pueblo Sami, al que se le atribuían conexiones sobrenaturales con la tierra y con sus ancestros, costumbres que divergían de los mandatos de la Iglesia protestante. La misma consideraba paganos a los pueblos nómades que mantenían sus propias costumbres y creencias, siendo este una de las motivaciones religiosas y políticas subyacentes, por el que estas mujeres eran perseguidas. Corre el año 1662 en la remota isla de Bardo. Allí seguimos la historia de la afligida esposa de un pescador, Sigrid, quien se embarca en una aventura amorosa con el hijo casado de un rico comerciante. Sigrid es acusada de fornicar con el diablo y prontamente encarcelada en la fortaleza de Bardous para ser juzgada. Testimoniamos el juicio a Sigrid a través de los ojos de su hija mayor, Ingeborg. Bergen es una ciudad milenaria, que fue capital de Noruega durante mucho tiempo, y sede de una de las orquestas filarmónicas más antiguas del mundo. Su situación privilegiada la convierte en la puerta de los fiordos noruegos, fjords. Su nombre significa el prado verde entre las montañas y es que, al igual que Roma, está rodeada por 7 montañas, a las que se puede acceder en funicular o teleférico. Según los relatos escandinavos, en estas montañas habitan los trolls, esos seres tan entrañables que se petrifican si les da la luz del sol. La montaña más visitada por los turistas es Fløyen, donde se encuentra el Troll Forest, o lo que es lo mismo, el bosque de los trolls. Pero estos seres mitológicos no son los únicos habitantes del monte Fløyen, según las leyendas, allí también moran las brujas. Se calcula que durante los siglos XVI y XVIII fueron ejecutadas un total de 350 mujeres acusadas de brujería.
Desde entonces, sus ánimas no han dejado de vagar por el monte, tal y como recuerdan algunos de sus árboles. La más conocida fue Anne Pedersdotter, que fue quemada en Bergen durante la Casa de Brujas de 1590. En el acompasado barrio de Nordnes hay una escultura que perpetúa su truculenta biografía. Una de las ciudades del mundo donde más llueve, el clima de Bergen, la patria chica del compositor Edvard Grieg, es uno de los mayores tesoros de la ciudad. Es conocida su dicotomía meteorológica: elevadas precipitaciones y ausencia de nieve. Tiene más de 250 días de precipitaciones anuales, motivo por el cual, durante mucho tiempo, había máquinas expendedoras de paraguas repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, es una de las pocas ciudades noruegas en las que no nieva, lo que permite disfrutar de un clima bondadoso a lo largo de todo el año, debido a las corrientes que llegan del Golfo de México. Una ciudad asolada por llamas y las epidemias en la Edad Media, empezaron a erigirse por todo el país bellas iglesias talladas de madera conocidas con el nombre de Stavkirke, y que constituyen una parte muy importante de su patrimonio arquitectónico. En la actualidad tan solo quedan 28 de estas históricas iglesias en toda Noruega, una de ellas se encuentra en Bergen. Inicialmente fue construida en Fortun, en el municipio de Luster, allá por el siglo XII. 700 años después se trasladó al barrio de Fantoft, Bergen, para evitar ser demolida. El misterio de las bolas de fuego o aichipopos. Desde tiempos remotos la gente de todo México ha reportado haber visto bolas de fuego en el firmamento, brincando de techo en techo o incluso persiguiéndolos, pero ¿qué hay detrás de esto? Desde los tiempos más remotos se han visto bolas de fuego en territorio mexicano. En Tlatempa, Puebla, se supo de unas de estas flamas que rondaron las casas de los habitantes por días. En Jalpa, Tabasco, su presencia fue tal que tuvieron que construir una iglesia. En Tlaxcala una vez se vio a muchas prendidas de las copas de los árboles. Incluso, en fechas más recientes, estas extrañas manifestaciones incandescentes han sido grabadas en video. Sin embargo, aún con la ayuda de la tecnología para darnos una idea más amplia sobre ellas, las dudas continúan. Dentro del libro Monstruos Mexicanos, editado por la Secretaría de Cultura, la autora Carmen Leñero expone que la gente llama a estas bolas de fuego como aichipopos, que en náhuatl quiere decir doncellas. Y les dicen así por creer que en realidad son mujeres brujas que se transforman en flamas redondas para transportarse. Aunque no solo se convierten en bolas de fuego, también pueden mutar en pájaros humanizados, de ahí que además se les llame mujeres guajolote. En cualquiera de sus formas pueden saltar sobre los tejados, entre el ganado o saltar de cerro en cerro, sin embargo también se les ha visto volar en el firmamento en grupos de 2 o 3. Descienden de Mometskopinki. Carmen Leñero señala en su libro que estos seres, se cree, son descendientes de la maga azteca Mometskopinki y del mago Tlacatecolotl, además de ahijadas del dios Tezcatlipoca y primas de todas las brujas que han existido en América e incluso en Europa. Las bolas de fuego, es decir estas hechiceras, tienen la misión de secuestrar almas para el maléfico, seduciendo y engañando a los hombres, de ahí su poder en metamorfosearse en bellísima mujer. De acuerdo con las creencias ancestrales, el remedio para alejarlas es colocar crucifijos, espejos y objetos al revés o lazarlas cuando son bolas de fuego. ¿Te ha tocado ver alguna vez una bola de fuego? El drama de las 91 brujas de Bardo, quemadas por provocar la tormenta que dejó sin hombres su isla a la Nochebuena de 1617. Una tormenta terrible acaba con la vida de la mayoría de los hombres del pueblo. Las mujeres se quedan solas y acusadas de ser las hechiceras. Claudia, Vera, Alexia, Elizabeth o Finella son solo algunos de los nombres que se le dan a la mujer que fue encontrada hace casi medio siglo en las montañas que rodean Bergen, Noruega. Con el tiempo su historia se ha convertido en una leyenda, y en uno de los casos sin resolver más fascinantes de la vieja Europa. Esta fue su historia. El relato de los hechos guarda muchos paralelismos con otro caso recurrente para los amigos del misterio. Si el caso Tamanshud del extraño cuerpo encontrado en la playa de Somerton parece un enigma sepultado por la falta de pruebas, lo ocurrido hace más de 45 años en Noruega no le va a la saga. Quizá con un matiz, si en la playa de Australia el misterioso hombre parece haber muerto de manera rápida y hasta cierto punto, indolora. La mujer de Noruega sufrió una de las muertes más dolorosas y agonizantes que se pueden dar. Una que hasta el día de hoy arroja más dudas que certezas. La mujer de Isdal. En la costa sudoeste de Noruega se sitúa la segunda ciudad más grande del país, Bergen. Es un lugar mágico para visitar que se encuentra en un valle formado por un grupo de 7 montañas que la rodean, de Sifjell.
En realidad, si uno visita Noruega es muy posible que pase por la zona, ya que es conocida como la puerta de entrada a los increíbles fiordos noruegos. Pero como decíamos, una de las estampas más reconocidas desde la ciudad son sus inconfundibles 7 montañas. La más alta tiene el nombre de Ulriken y cuenta con un funicular que te lleva hasta la cima, espacio donde nos encontramos con una torre de transmisiones, un telescopio y un restaurante. Un punto fascinante para observar y apreciar toda la belleza de la ciudad cuando hace buen clima. Sobre la 13 y tras unas rocas sobre un sendero que se salía de la ruta un olor intenso impregna el ambiente, pero esta es la imagen que tiene hoy. Hace varias décadas, en las inmediaciones de Ulriken no había nada de esto, al contrario, la zona era un espacio dedicado a excursionistas y aficionados a la escalada y el senderismo. Debido a las temperaturas que se pueden alcanzar había que ir con cuidado, y sobre todo, parecía poco probable que un extranjero se pudiera aventurar por las laderas salvajes de la montaña sin la compañía de alguien de la zona. La historia de la mujer de Isdal comenzó hace exactamente 45 años. El 29 de noviembre de 1970 había amanecido con el cielo despejado. El día anterior Marcus, profesor de universidad, le había prometido a sus 2 hijas una excursión a pie por las cercanías de Ulriken. Ese día se levantaron temprano y llegaron hasta la base de la montaña para iniciar una larga caminata. Cansados de la travesía, el hombre y sus hijas se toman un descanso para comer algo en la zona denominada como el Valle Isladen, enclave conocido por aquel entonces por los lugareños como el Valle de la Muerte, debido a varios casos registrados de esquiadores que habían fallecido por accidentes en nieve virgen. Poco después enfilan de nuevo el camino y tropiezan con una escena dantesca. Cuando acceden hasta el lugar se dan cuenta de que la fogata humeante no era una hoguera al uso sobre la 13 y tras unas rocas sobre un sendero que se salía de la ruta un olor intenso impregna el ambiente. Los 3 excursionistas se acercan y se encuentran restos de lo que parece una hoguera. Sin lugar a dudas se trataba de una zona que había sido utilizada como camping. Cuando acceden hasta el lugar se dan cuenta de que la fogata humeante no era una hoguera al uso. Estaban ante un cuerpo carbonizado por las llamas, el cuerpo de lo que parecía una mujer. Esparcidos alrededor de su cuerpo se encontraban una docena de pastillas de color rosa. Junto al cuerpo también había una botella vacía de un licor, una cuchara de plata, restos de un pasaporte quemado, un pequeño kit con alimentos y 2 botellas de agua con un intenso olor a gasolina. El profesor le dice a las niñas que se le alejen mientras él se acerca al cuerpo. Si aquello ya era extraño, cuando Marcus observa los restos de la ropa, se da cuenta de un detalle a todas luces sin sentido. Ni la vestimenta ni los zapatos que se encontraban tenían las etiquetas del fabricante, habían sido deliberadamente cortadas. ¿Quién, cómo y por qué? La familia da marcha atrás y acude a la policía, quienes acceden hasta la zona poco después. Según explicaron las fuentes oficiales de aquella época, la autopsia revelaba que la mujer había muerto a causa de una combinación de quemaduras por el fuego junto a una intoxicación por monóxido de carbono. Al parecer y según dijo la policía, se encontraron 50 pastillas para dormir presentes dentro de su cuerpo. Además, tenía un hematoma visible en su cuello y el análisis posterior de los dientes mostraba que había sido sometida a un trabajo dental en una clínica en Latinoamérica. Sin embargo, el detalle más sorprendente resultó ser la imposibilidad de reconocer su identidad. Las huellas dactilares de la mujer habían sido eliminadas por completo, entre las hipótesis se barajó que podría ser a través de una especie de lijado o algún medio similar. Las autoridades acaban ofreciendo una primera versión oficial como causa probable de muerte: suicidio. El chico pasó por delante de ella y le pareció percibir en su rostro una señal de miedo o temor, incluso recordaba haber intentado decirle algo. Tras hacerse público y aparecer en los medios, un hombre acude a la policía. Se trataba de un joven de 26 años aficionado al senderismo que había estado por la zona días antes de los hechos. Según explicó el joven, posiblemente él fue una de las últimas personas que vieron a la chica viva. El tipo afirmaba que había pasado por la zona el 24 de noviembre, 5 días antes de encontrarse el cuerpo. Decía recordar claramente a la mujer, de apariencia extranjera, porque le extrañó sobremanera el atuendo que llevaba puesto. La mujer caminaba con un vestido elegante, algo normal en otras circunstancias, jamás para alguien que se encuentra en la ruta del Valle de Isdalen. El chico pasó por delante de ella y le pareció percibir en su rostro una señal de miedo o temor, incluso recordaba haber intentado decirle algo, pero se sintió intimidado por 2 hombres vestidos de negro que iban detrás de ella, no sabía si siguiéndola, conocidos de la mujer o simples excursionistas.
2 hombres de apariencia mediterránea, en cualquier caso extranjeros también. El relato de este joven terminaba así, siguiendo de largo pero recordando durante varios días el extraño encuentro. Días más tarde y al ver la noticia del cuerpo de una mujer encontrado en la misma zona, había acudido sin dudarlo a la policía para contar lo que había visto. Desgraciadamente para el caso, la historia del excursionista no fue investigada en ese momento. Según explicó a los medios, la policía le dijo que olvidara el incidente y que muy probablemente el caso nunca se resolvería. Sin embargo, la policía sí mantuvo una investigación abierta. Las autoridades de Bergen entrevistaron a cerca de 100 personas durante los meses siguientes. Las primeras pesquisas dieron resultados. Llegaron a saber que la mujer había visitado la ciudad al menos en 3 ocasiones entre el mes de marzo y el mes de noviembre de 1970. La última de las visitas tuvo lugar el 18 de noviembre de ese mismo año. La pista se pierde ese 23 de noviembre cuando se marcha del Hotel Ordaimen. Lo hace pagando siempre en efectivo. El primer día se había alojado en el Hotel Rosenkrantz y se había registrado bajo el nombre de Elizabeth Leenhuer. El segundo día se trasladó al Hotel Ordaimen, espacio en el que permaneció hasta el 23 de noviembre y según los testigos que la recordaban, bajo la apariencia de estar en alerta. Incluso uno de los clientes del hotel también recordó pasar muy cerca de ella y ver a la mujer utilizando un teléfono público en el vestíbulo del hotel. Al pasar pudo apreciar cómo le decía a la otra persona en la línea "Ich komme bald, vengo pronto". La pista se pierde ese 23 de noviembre cuando se marcha del Hotel Ordaimen. Lo hace pagando siempre en efectivo, luego pidió al recepcionista un taxi y se marchó. Gracias a las descripciones de los testigos, la policía ya podía hacer un pequeño retrato robot de la mujer. Dicha imagen fue distribuida y difundida a través de Interpol en varios países junto al siguiente mensaje: si usted o alguien de su entorno saben algo de esta mujer, deben contactar con la policía. Pasados unos días surge una nueva pista. El encargado de las consignas en la estación de tren acude a la policía para informar que el 23 de noviembre una mujer extranjera similar a la descrita había acudido a la estación para guardar 2 maletas. La policía acude hasta allí y da con el compartimento. En su interior encuentran las 2 maletas y nuevos datos que dinamitan toda la investigación anterior. Hasta 9 pasaportes con identidades distintas de la misma mujer junto a varias piezas de ropa, de nuevo sin las etiquetas de los fabricantes, una tarjeta firmada por un fotógrafo italiano, varias pelucas, unas gafas, una receta para una loción, con el nombre del médico y la fecha borrada, un cuaderno negro y varias cucharas de plata similares a la encontrada junto al cuerpo calcinado. Además encuentran un pequeño bolsillo cosido a un lado de una de las maletas en cuyo interior se encontraban 500 marcos alemanes y 130 coronas noruegas. Posiblemente la pieza más importante que habían encontrado en la estación era el enigmático cuaderno negro. Cuando la policía envía todas las pruebas a analizar se encuentran con otro expediente X. Todos los artículos que se encontraban en el interior de las maletas habían sido limpiados cuidadosamente y no tenían ninguna huella dactilar. Aparte de los pasaportes, posiblemente la pieza más importante que habían encontrado en la estación era el enigmático cuaderno negro, una especie de diario en clave. Si hasta ahora la misteriosa mujer había mantenido su verdadera identidad en el más absoluto secreto, borrando cualquier pista que pudiera identificarla, el cuaderno no iba a ser distinto. En su interior los investigadores encuentran una serie de códigos numéricos, códigos que unos días después arrojan algo de luz. Al parecer se trataba de una especie de registros de los viajes que había realizado. Los códigos que pudieron verificarse ayudaron a la construcción de una línea de tiempo de los acontecimientos que terminaron con su muerte. Este fue el curso que aparentemente la condujo hasta el fatal desenlace. 20 de marzo de 1970. Viaja desde Ginebra hasta Oslo. 21-24 de marzo. Se queda en el Hotel Viking en Oslo bajo el nombre de Genevieve Lancier. 24 de marzo. Vuela desde Oslo hasta Stavanger, allí toma un barco a Bergen, pasa la noche en el Hotel Bristol bajo el nombre de Claudia Tielps. 25 de marzo al 1 de abril. Se queda en el Hotel Scandia en Bergen bajo el mismo nombre de Claudia Tielps. 1 de abril. Viaja desde Bergen hasta Stavanger y luego vuela a Kristiansand, Hirtshals, Hamburgo y Basilea. 3 de octubre. Viaja desde Estocolmo, de Suecia a Oslo, Noruega. De allí parte a Oppdal, una famosa estación de esquí. 22 de octubre. Se queda en el Hotel Altona en París. 23-29 octubre. Se queda en el Hotel de Calais en París. 29-30 de octubre. Viaja desde París hasta Stavanger y luego Bergen.
30 de octubre al 5 de noviembre. Se registra en el Hotel Neptune bajo el nombre de Alexia Serner Merches. Se encuentra con un hombre desconocido en el hotel. 6-9 de noviembre. Viaja a Trondheim, Noruega, y permanece en el Hotel Bristol bajo el nombre de Vera Harle. 9 de noviembre. Viaja de Oslo y Stavanger. Se queda en el Hotel St. Svitun bajo el nombre de Fenella Lorch. 18 de noviembre. Toma un barco a Bergen. Se queda en el Hotel Rosenkranz bajo el nombre Elizabeth Lenoir. 19-23 de noviembre. Se queda en el Hotel Ordaimen. Los testigos y personal del hotel recuerdan que permaneció en la habitación. 23 de noviembre. Se marcha del hotel por la mañana, paga en efectivo y se dirige a la estación de tren, lugar donde guarda las 2 maletas. 29 de noviembre. Localizan su cuerpo en Isladen. Por tanto, los investigadores tenían un mapa más o menos detallado de la ruta de la mujer desde el mes de marzo hasta su fatídico desenlace. Aparte de eso, seguían sin saber nada acerca de su verdadera identidad o las causas que le llevaron hasta la muerte. Siguiendo las pocas pistas que tenían para continuar con la investigación, la policía dedujo por los encuentros que había tenido que la mujer hablaba de manera más o menos fluida 4 idiomas: inglés, alemán, flamenco y francés, siempre y según los testigos, con un acento marcado. De acuerdo a algunos de los últimos documentos firmados por la chica, su profesión había sido catalogada por los investigadores en algún punto entre una comerciante de antigüedades o una vendedora ambulante. En los años 70 apareció un policía retirado, Hans Thue, que informó a los medios sobre una teoría. Otro detalle al que no se le dio mayor importancia era que en los establecimientos donde pernoctó había pedido avena con leche según los registros. Además, el análisis de los materiales de las ropas encontradas revelaban que eran similares al estilo de ropa que se llevaba en Italia en aquellas fechas. ¿Podía tratarse de una mujer italiana? Podría ser, pero la investigación jamás reveló que ello fuera relevante. En cambio, sí hubo un encuentro con la policía que podría aclarar dudas. La tarjeta con la firma del fotógrafo italiano en el interior de una de las maletas tenía nombre y la policía logró localizar al tipo. Fue la única persona que realmente tuvo alguna conexión directa con ella. El hombre, de mediana edad, contó a la policía que la conoció en el bar de la Alexandra Guest House y cenó con ella en el mismo establecimiento. El tipo no recordaba su nombre y según su relato, ella le dijo que era comerciante de antigüedades de Sudáfrica, que venía de una ciudad pequeña al norte de Johannesburgo y que estaba en la ciudad debido a un viaje de placer que le llevaría por Europa durante varios meses. Teorías. Y aquí se pierde la pista de la misteriosa mujer de Isdal. Tras el relato del fotógrafo no existieron más pistas. La historia de la mujer, descrita por los medios como de mediana edad, 160 centímetros de estatura, caderas anchas y ojos pequeños, se perdió en el tiempo y con ella se fueron desarrollando historias y leyendas sobre su persona e identidad. En los años 70 apareció un policía retirado, Hans Thue, que informó a los medios sobre una teoría que relacionaba a la mujer con una serie de estafas y fraudes en Noruega con el uso de identidades falsas. La teoría no se sostenía por ningún lado y no se le dio mayor importancia. Otros, los más conspiranoicos, especulan con la propia policía y el intento deliberado de cerrar un caso que hipotéticamente se encontraría tras los documentos de los servicios secretos noruegos, POP. Una trama que, como en el caso de Tamanshud, nos llevaría irremediablemente a un caso de espionaje. Hilando muy fino, hay quien cree que uno de los jefes de la KGB había llegado al aeropuerto de Værnes en Trondheim el 28 de noviembre de hecho y siguiendo esa línea, las misteriosas actividades que llevó a cabo la mujer, los viajes, las maletas, la forma de morir, la ausencia de huellas, los pasaportes falsos, nos adentran en la teoría más famosa de todas. Bajo esta premisa, estaríamos ante un espía de la Guerra Fría, en cuyo caso, las actividades en la base militar a Kongsberg han sido un hilo común para dar rienda suelta a la imaginación. Y es que hilando muy fino, hay quien cree que uno de los jefes de la KGB había llegado al aeropuerto de Værnes en Trondheim el 28 de noviembre. El hombre habría partido de regreso a Rusia al día siguiente. No han faltado otras muestras de ingenio, como la posibilidad de que fuera una desertora de algún país en busca y captura o una traficante. Otras más posibles explican que la mujer, tras la ingesta de las pastillas, habría caído en el fuego bajo los efectos secundarios. Sin embargo, la policía de Bergen siempre ha negado cualquier teoría que no sea la oficial. A falta de más pruebas, la mujer calcinada que se encontraron Marcus y sus 2 hijas el 29 de noviembre de 1970 se había suicidado. Y es posible que jamás se sepa lo que realmente ocurrió.
Hoy sus restos descansan en el interior de un ataúd sin nombre en el cementerio Mollendal, Bergen. El día de su entierro, el 5 de febrero de 1971, tan solo 18 personas presidieron el funeral. Un cortejo compuesto principalmente por policías y curiosos y un caso archivado y enterrado a la espera improbable de que un familiar reclame identificarla. ¿Quién era y por qué conoció un destino tan espantoso en un lugar como el Valle de Isladen? Parece ser uno de esos misterios que jamás se resolverán. El extraño objeto que se estrelló en Noruega. Cuando hablamos de ovnis estrellados, es inevitable referirse al incidente de Roswell, Nuevo México, en el mítico año 1947. Sin embargo, la historia de la ufología recoge más incidentes similares. En el mes de mayo de 1952, 5 años después del caso Roswell, un extraño objeto, supuestamente, cayó del cielo, pero en esta ocasión ocurrió en Noruega, en la fría isla de Spitsbergen, en el océano glacial ártico, siendo descubierto de manera accidental por un avión de la Fuerza Aérea Noruega que realizaba un rutinario vuelo de vigilancia. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.